Buenas noches a todos, a los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 19 de marzo del 2024. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de capacitación, nuestro curso para la especialidad de licenciatura en informática administrativa, de lo que es nuestro capítulo número 3 y capítulo número 4, que habla de los temas mercancías en comisión y mercancías en consignación de este curso de contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana para la especialidad que ya comentamos. Antes de iniciar con la explicación de este tema y reiterando que vamos a ver dos capítulos en esta sesión, me voy a permitir comentarles algunos avisos así muy puntuales y muy importantes. Hasta el día de hoy ya están evaluadas todas las tareas que ustedes tenían como fecha límite el día 17 de marzo, es decir, el pasado domingo. La semana pasada, perdón, por ahí tuvimos dos actividades, una en formato SCORM y otra un foro que hablaba de las cuentas de orden, el cual ya fue evaluado en su totalidad el día de hoy, por lo que ya no debe de haber ningún alumno pendiente que obviamente entregó su tarea en tiempo y forma. Para esta semana vamos a tener un cuestionario de estos dos capítulos que también tenemos como fecha límite de entrega el día 24 de marzo. Esa es la única tarea que tenemos programada para esta semana. Y si ya tuvieron la oportunidad de entrar a lo que viene siendo la plataforma, se darán cuenta que después de esta semana tenemos por ahí varios banners o varios temas que ya están visibles. Obviamente todavía no se puede acceder, pero sí me gustaría comentárselos así de manera muy genérica. Eh, como les comentaba, esta semana del 18 al 24 de marzo tenemos esa actividad del cuestionario de estos dos capítulos. Y luego, si se fijan ahí en la plataforma, tenemos dos actividades que a lo mejor ya están un poquito familiarizados ustedes con ellas y que son actividades opcionales para aquellos alumnos que en un momento dado no hayan presentado su examen parcial o que requieran mejorar su calificación. Estas dos actividades estamos hablando que es el trabajo de regularización, que es para aquellos alumnos que no presentaron el examen parcial y consta de un ensayo con unas características y tiempos muy puntuales que están ahí en la plataforma y que va a tener una duración del 25, de 25 de marzo al 7 de abril del 2024. Esta actividad, reitero, es opcional y es para aquellos alumnos que no presentaron su examen parcial. Adicionalmente hay otro blog que habla de un video de puntos extra que tiene una vigencia igual del 25 de marzo al 7 de abril y va enfocado, va orientado a aquellos alumnos que quisieran mejorar su calificación ya que por alguna situación en particular no han presentado la totalidad de sus tareas. Estas dos actividades como tal son actividades opcionales. Si ustedes no las presentan, no les va no van a tener una disminución de su calificación final, pero en el caso del video de puntos extra, pues obviamente les va a ayudar para mejorar su calificación, y en el caso de puntos extra es de trabajos de regularización, perdón, es para, como su nombre lo dice, regularizar el examen parcial. Posteriormente, estas dos actividades, reitero, van a estar abiertas del 25 de marzo al 7 de abril. La próxima semana no vamos a tener sesión síncrona de aprendizaje. Nuestra próxima sesión de aprendizaje va a ser en la semana del 1 al 7 de abril, que es donde vamos a ver el capítulo número 5, que habla de cuentas en moneda extranjera. Y la última actividad de aprendizaje la tendremos en la semana del 8 al 14 de abril, donde veremos el capítulo número 6 que habla de procedimientos de registro de operaciones. Ya las últimas 2 semanas, del 15 en adelante, vamos a tener tanto nuestro examen final como nuestro examen extraordinario, ¿ok? Para que también ahí lo consideren dentro de lo que va a ser el resto del programa de este curso y que tengan a bien en un momento dado prepararse para dichas sesiones síncronas. Eh, Como les comentaba, son actividades que van orientadas a que el alumno se regularice y que tenga videos de puntos extras independientemente de las otras dos actividades que tenemos por ahí pendientes. Y reitero, recordar que la próxima semana del 25 al 31 de marzo no tendremos sesión síncrona sino hasta el 2 de abril, que es martes, donde veremos el capítulo número 5 que habla de cuentas en moneda extranjera. No sé si hay algún comentario, si no vamos a iniciar con la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta de estos temas y si no, para iniciar con la exposición. ¿Alguna duda, algún comentario?
No, bueno, vamos a iniciar entonces, nada más por favor, si alguien me puede confirmar, acabo de compartir unas diapositivas, estas dos diapositivas ya están ahí en la plataforma para quien las guste bajar y que también las tengan de referencia para su examen parcial, final, perdón. Ahí la acabo de proyectar, si alguien me lo puede confirmar se lo agradecería. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Vamos a iniciar con el capítulo número 3. Este capítulo número 3 nos habla de lo que son las mercancías en comisión. Eh, si recuerdan en la clase pasada, en la sesión de la clase de la semana pasada, vimos por ahí dos capítulos que ya forman parte del segundo libro que estamos utilizando para este curso, que era el capítulo número 1 que hablaba de las cuentas de orden. Ahí mencionábamos, inclusive fue tema de un foro, que eran las cuentas de orden. Son todas aquellas cuentas de orden, todas aquellas cuentas que no afectan de alguna manera directa el patrimonio de la empresa, es decir, que no afectan las cuentas de activo, pasivo o capital de manera directa, sino hasta lo afectan hasta que ya la contingencia o la peculiaridad de esos registros se realiza y podemos ahora sí en un momento dado afectar esas cuentas reales. Mencionábamos el capítulo número 2, mencionábamos más bien dicho que esas cuentas de orden se clasifican atendiendo a su naturaleza y atendiendo a su clasificación y a su presentación en el balance general en valores ajenos, valores contingentes y valores de registro o cuentas de registro. Este capítulo que vamos a ver el día de hoy habla de las mercancías en comisión. Tiene que ver mucho con el tema comercial y del por qué las empresas utilizan mucho el tema de la comisión para poder recurrir a un aumento en las ventas. Va muy relacionado también con el capítulo número 14. Este tema de mercancías en comisión va nuevamente muy relacionado con el tema de cuentas de orden. Si recuerdan, por ahí mencionábamos que lo que viene siendo la parte de las cuentas, en el caso de los valores, valores ajenos, podíamos registrar ciertas operaciones en esas cuentas de orden para poder registrar ciertas operaciones muy puntuales. Bueno, las mercancías en comisión se registran dentro de la contabilidad de aquellas personas que reciben mercancía para venderlas por cuenta de un tercero en cuentas de orden dentro de lo que vienen siendo los valores ajenos. De hecho, mencionábamos por ahí un ejemplo de que toda aquella mercancía que reciben los comisionistas, los almacenes, era una mercancía que nosotros teníamos, pero que no era parte de nuestro inventario porque no la liquidamos. Obviamente la tenemos en resguardo y por la cual vamos a recibir una comisión en un futuro. Entonces, hoy vamos a enfocar un poquito más el tema de mercancías en comisión y también lo vamos a relacionar con el capítulo número 4. Este capítulo, como ya lo mencionamos, se llama Mercancías en Comisión y vamos a ver algunos conceptos muy sencillos como es el objetivo, el aspecto legal, los conceptos, los procedimientos y algunos ejemplos. ¿Qué tenemos como objetivo? Conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en comisión. Desde el aspecto legal, si lo vemos desde un punto mercantil, ¿qué nos dice la literatura o a qué se refiere la comisión? Nos dice que la comisión mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, es el mandato o encargo aplicado a actos concretos de comercio, denominándose comitente a la persona que otorga o confiere la comisión. Este comitente ahorita lo vamos a ver en el capítulo número 4 y comisionista a quien la desempeña. Si yo soy una persona que me dedico a vender celulares, pero yo no los puedo vender en determinada plaza o en determinado sitio, yo como comitente le puedo asignar a través de un mandato o un encargo de acuerdo al Código de Comercio a una persona denominada comisionista para que en mi representación y de acuerdo a los estatutos que marque ese encargo o ese acuerdo, cómo va a vender la parte de esos productos que yo le estoy dejando en comisión, ¿ok? ¿Qué nos dice aquí la literatura? Dice que el mandato o encargo no es necesario que conste en escritura pública. Es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente, es decir, la persona que confiere la mercancía, o de palabra, siempre que este último supuesto se confirme por escrito antes de que el negocio concluya. Aquí es lo que nos marca la parte del Código de Comercio y aunque el Código de Comercio es
es una obra de buena fe. Hay que entender que en la actualidad todo lo que no está escrito, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Inclusive en la experiencia de un servidor y en algunos ejemplos prácticos que yo he visto, no de manera directa, pero que sí me ha tocado ver a través de unas empresas, siempre es mejor que el mandato, si no que conste en una escritura pública, es decir, que no vayamos con un notario a hacer el protocolo de que yo, Israel Quintero, le voy a entregar a la compañía, la mexicana SADCB, 100 unidades de celulares para que los venda en mi representación y por cada uno de los celulares dicha persona va a recibir una comisión por parte mía. Pues a lo mejor no es necesario ir con un notario, pero sí hacerlo de manera escrita para que tenga en un momento dado un poder legal. ¿Por qué? Porque, reitero, las palabras de alguna u otra manera se las lleva el viento y necesitamos tener bien arraigado el tema de cómo tenemos ese acuerdo con la persona a la que le estamos confiriendo la comisión. ¿Ok? Un segundito, por favor. Permítanme tantito. Discúlpenme. Entonces es importante que lo tengamos por escrito para poder en un momento dado tener alguna prueba física de cómo se llevó a cabo dicho encargo. ¿Ok? ¿Qué nos dice también dicha literatura? Dice que el mandato encargo se puede referir a actos concretos de comercio, entre los cuales puede mencionar la compra y venta por cuenta ajena, que es el ejemplo que estamos viendo en este capítulo, y este último es al que habremos de referirnos durante el desarrollo de este tema. Las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan su activo, ya lo mencionamos en el capítulo de cuentas de orden, ya que no son de su propiedad, pues el comitente, es decir, la persona que entrega la mercancía, únicamente le ha conferido la facultad de negociar con dichas mercancías, pero no que no son obviamente de su propiedad. Cuando les ponía yo el ejemplo, si ahorita alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar estos 100 artículos, cada uno vale 1,000 pesos, yo no voy a registrar dentro de la cuenta de mercancías o de almacén de mi contabilidad estos productos porque no forman parte de mi patrimonio. Tengo que hacer un registro en cuentas de orden con un cargo a una cuenta deudora y con un abono en una cuenta acreedora para hacer referencia que yo tengo mercancía dentro de mi almacén que no es de mi propiedad, pero que sí la tengo en resguardo y el día de mañana que yo la venda, pues obviamente voy a recibir una comisión. En el momento que yo la venda, pues obviamente en ese momento yo ya voy a poder afectar mis cuentas de ingresos, mis cuentas de banco, mi cuenta de impuestos y ahí ya sí estaría afectando de alguna otra manera el patrimonio de la empresa, ¿ok? Entonces es importante también comentarlo que las mercancías se deben de registrar en cuentas de orden. El comisionista puede desempeñar el mandato de encargo tratando en su propio nombre o en el de su comitente. Cuando contrate en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin estar obligado a declarar quién es el comitente. No así cuando contrata expresamente en nombre del mismo. Es decir, esto todo se tiene que plasmar en el encargo o en el mandato de la mercancía que se va a vender. ¿Qué nos dice también aquí? Que el comisionista es libre para aceptar o rechazar el encargo del comitente. Si lo rehúsa, deberá dar aviso de manera inmediata. Aquí también está medio inocente la literatura. Si yo ya sé que le voy a recibir la mercancía, pues ya es algo que ya se acordó con antelación. No puede llegar una persona y decir, te traigo esto para que me lo vendas y luego decir, ¿sabes qué? Si te lo acepto o no te lo acepto. Yo creo que son cosas que ya se tienen que acordar con un previo acuerdo, valga redundancia, y que de otra manera, aunque aquí nos diga que es libre de, o sea, se puede repetir, pero pues yo creo que ya no se vería bien por parte del comisionista, que si ya habían acordado que se va a vender esa mercancía a la hora de la hora, pues lo rechace dicho mandato. Dice que si la mercancía no ha sido remitida y el comisionista rehúsa el encargo, perdón,
está obligado a hacer los gastos que sean indispensables para conservarlo en buen estado, y obviamente el importe de dichos gastos deberá correr por cuenta del comité posteriormente, deberá ser pagado posteriormente al comisionista por parte del comitente. Si yo de alguna otra manera digo, sabes que siempre no voy a querer llevar a cabo el encargo, el mandato que me estás dando para vender la mercancía, yo como comisionista pues tengo que resguardarla, tengo que tener los gastos necesarios para poder llevar a cabo, conservarla en buen estado, pero posteriormente tu comitente me lo tienes que reembolsar. El comisionista en el desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas del comitente. ¿Y dónde lo vemos esto? Dentro del encargo, dentro del papel legal, dentro del acuerdo escrito, donde diga cuáles van a ser las condiciones por los cuales llevará a cabo la venta de dicha mercancía. Y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas en este. Es decir, a final de cuentas es un contrato y no se pueden salir el comisionista de dichas condiciones contractuales o dichas cláusulas que ya estén estipuladas en él. Por la actuación o por la operación en la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una determinada cantidad de dinero que se le conoce como comisión, cuyo porcentaje generalmente va relacionado con el volumen de ventas. Eh, por ejemplo, las personas que están ahí en los supermercados, en los grandes almacenes, en los Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, por ejemplo, la gente que vende perfumes solamente recibe una comisión. Entre mayor sea el volumen de ventas de esas unidades, pues mayor va a ser la comisión que va a recibir, en este caso, la persona a la que se le esté pagando la comisión. Eso es bien importante comentarlo. Aspecto contable, ya lo mencionamos, considerando que tanto las mercancías que recibe el comisionista como el importe de las ventas efectuadas de los clientes por ventas a crédito no son valores de su propiedad, pues le pertenecen al comitente, no los pueden considerar dentro de sus cuentas de activo, sino registrarlos en cuentas de orden. Las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores ajenos, que ya lo mencionamos en la clase pasada, por tratarse de valores que no son propiedad del comisionista. ¿Ok? Eso también ya lo hemos mencionado. ¿Cómo se registran estas operaciones dentro de las cuentas de orden o dentro de la contabilidad del comisionista? Nos dice que para registrar las mercancías que se reciben del comitente o de la persona que nos realiza el encargo, se establecen, así como las ventas y devoluciones de las mismas, se establecen las cuentas de orden mercancías en comisión, que es una cuenta de orden deudora, se carga, y la cuenta de comitente mercancías, comitente cuenta de mercancías, que es una cuenta de orden acreedora. Por un lado registro el derecho que tengo de haber recibido esa mercancía, y por otro lado registro la obligación que tengo de conservar esa mercancía. Si lo vemos dentro del balance general, suponiendo que recibamos 100,000 pesos de mercancía, en el calce del balance general dirá valores ajenos 100,000 pesos, y vamos a registrarlo con estas cuentas. La cuenta de mercancías en comisión se carga, y comitente cuenta de mercancías se abona cuando se realizan los siguientes movimientos. Cuando se carga del precio, perdón, mercancías de comisión se carga y comitente cuenta de mercancías abona del precio del costo de las mercancías recibidas del comitente para su venta y del precio del costo de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista, para decir cuánto entró y cuánto salió. Mercancías en comisión se abona y comitente cuenta de mercancías se carga del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista al comitente y del precio del costo de las mercancías vendidas por el comisionista. Si se fijan, estos dos tipos de cuentas tienen un movimiento muy similar, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo de cuentas de orden. ¿Qué representa el saldo de ambas cuentas? Siempre debe de ser numéricamente igual, respetando la regla de la partida doble, pero de naturaleza contraria, y representa el precio del costo de las mercancías que están en poder del comisionista y que son propiedad del comitente, es decir, quien no las dejó en consignación para su venta posterior.
Para registrar las entradas y salidas de efectivo que originan las operaciones que ha efectuado el comisionista por cuenta del comitente, se abren las cuentas de orden, caja del comitente, cuenta de orden deudora, y comitente, cuenta de caja, cuenta de orden acreedora. Reitero, todo esto dentro de cuentas de orden en la contabilidad del comisionista. Caja del comitente se carga y comitente cuenta de caja se abona de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente. Si yo le doy un dinero al comisionista para que pueda operar esa operación o ese encargo que le estoy dando, por eso se carga y se abona esta cuenta. Del dinero en efectivo que recibe el comisionista por las ventas del contado y de los cobros que hago como comisionista sobre las ventas a crédito. Caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga de los gastos que yo como comisionista pague por cuenta del comitente, de la cuota o comisión que el comisionista cobre al comitente, es decir, lo que yo le voy a cobrar a mi comitente por haberle vendido la mercancía, así como de las remesas de efectivo que yo le envíe al comitente por la venta de la mercancía. El saldo de estas cuentas siempre deberá ser numéricamente igual, al igual que cualquier regla de cualquier asiento contable, pero de naturaleza contraria, ya que representa el dinero en efectivo en poder del comisionista, pero que es propiedad del comitente. Las cuentas anteriores representan la mercancía en poder del comisionista, pero que es del comitente, y estas cuentas representan el dinero en efectivo en poder del comisionista, pero que es propiedad del comitente. ¿Qué otras cuentas se utilizan? Se utiliza que nos dice que para registrar las ventas a crédito, cobros efectuados sobre las ventas a crédito y devoluciones sobre ventas que los clientes hacen al comisionista, se establecen las cuentas de orden cliente del comitente, cuenta de orden deudora, y comitente, cuenta de cliente, cuenta de orden acreedora. Clientes del comitente se carga y comitente, cuenta de cliente se abona del importe de las ventas efectuadas a crédito por el comisionista. Reitero, todo esto en la contabilidad del comisionista. Y clientes del comitente se abona y comitente, cuenta de cliente se carga los cobros que efectuemos por el comisionista sobre las ventas a crédito y del importe de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. El saldo entre ambas cuentas en cualquier momento debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, y representa lo que aún le deben los clientes al comisionista por las ventas efectuadas a crédito. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos como resumen de este capítulo? Que en la contabilidad del comisionista se deben de registrar todas las mercancías que recibe por parte del comitente en cuentas de orden dentro del grupo de valores ajenos, y que existen unas cuentas muy específicas para registrar el valor de la mercancía que recibe el comisionista por parte del comitente, el total de efectivo en poder del comisionista pero que es del comitente, así como también de lo que viene siendo la parte de las ventas o de las cuentas por cobrar o lo que deben los clientes al comisionista, pero que obviamente es un flujo que corresponde al comitente. ¿Ok? Eso sería respecto al capítulo número 3. No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a este tema, sino para continuar con el capítulo número 4 que habla de mercancías en consignación. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ahora voy a permitirme ponerles el capítulo número 4. El capítulo número 4 también, reitero, va muy relacionado con este tema. Ahora vamos a ver el tema de mercancías en consignación. Vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. ¿Sí se ve la presentación? Si alguien me confirma, por favor. Sí, maestro. Ok, gracias, Ceci. Ahorita que mencionábamos que las mercancías en comisión dentro de la contabilidad del comisionista se deben de registrar en cuentas de orden. Nosotros dentro de la contabilidad del comitente, es decir, la persona que le entregó al comisionista, nosotros sí tenemos que registrar en una cuenta real
esas mercancías en consignación. Ahorita lo vamos a mencionar. ¿Por qué sí lo tenemos que registrar en la contabilidad del comitente dentro de las cuentas de activo? Porque esos bienes sí son propiedad del comitente. El comisionista solo lo recibe para su venta, pero la mercancía que yo le entrego a una persona, a un comisionista para vender, sí forma parte de mi patrimonio y ahorita lo vamos a mencionar. ¿Ok? Permítanme un segundito. Este capítulo, como ya lo mencionamos, el capítulo número 4, habla de las mercancías en consignación. Mercancías en comisión, las recibe el comisionista y se registran en cuentas de orden. Mercancías en consignación es el registro que hace el comitente dentro de su contabilidad para reflejar que han sido remitidas mercancías para que un tercero las venda, que es el comisionista. Tenemos los mismos conceptos. Objetivo: conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en consignación dentro de las empresas. ¿Qué tenemos como introducción? Nos dice que las empresas pueden aumentar el volumen de sus ventas recurriendo al establecimiento de agencias y o sucursales radicadas en la misma localidad o en poblaciones foráneas. Sin embargo, este procedimiento tiene el inconveniente de que para llevarlo a cabo es necesario hacer fuertes desembolsos por concepto de gastos de instalación y adaptación, compras de mobiliario y equipo, así como gastos de operación, mismo que no siempre quedan compensados con utilidades suficientes, principalmente durante los primeros años en que se establecen dichas agencias o dichas sucursales. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al ejemplo de los teléfonos celulares. Si yo soy una empresa que se dedica a la compra y venta de teléfonos celulares y tengo mi sede aquí en Monterrey, pero estoy viendo que hay un, no sé, voy a poner un ejemplo, hay un mercado al que yo puedo atacar en Tijuana, por poner un ejemplo, en Cancún, donde ustedes quieran poner de ejemplo, pues a lo mejor me saldría muy caro yo tener que mandar, abrir una sucursal, una agencia, un centro de trabajo allá, porque tengo que rentar, tengo que comprar mobiliario, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar gastos indirectos y no me saldría, sobre todo dentro de los primeros años de operación o de apertura de la sucursal. Inclusive, yo creo que desde el momento en que nosotros vamos a explorar un mercado y ya tenemos ahora sí que la necesidad de expandirnos nuestros mercados, pues se hace precisamente en mercadotecnia, se le conoce como análisis de mercado, para ver qué tan factible es que yo pueda establecer una agencia o una sucursal de mi matriz o de mi área principal de operación para poder ver si financieramente es factible o no. ¿Qué nos dice esta literatura o este capítulo? Que existe otro procedimiento para aumentar el volumen de las ventas que no requiere de fuertes desembolsos de efectivo, el cual consiste en remitir mercancías a comisionistas. Aquí ya estamos hablando de que el comitente le manda al comisionista, radicados en la misma plaza o fuera de ella, para que las vendan por cuenta del comerciante y a quienes se les asigna una comisión, por el pago de sus servicios. En esta forma, la empresa logra incrementar el volumen de ventas sin necesidad de hacer fuertes desembolsos de dinero o de recursos o egresos con un mayor margen de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Oye, pues a lo mejor no tiene caso que yo vaya a Tijuana, pues a lo mejor contacto a una persona allá y haciendo mi análisis financiero me sale más barato pagarle una comisión por determinado volumen de ventas en lugar de yo ir a establecer una sucursal allá. A eso se refiere las mercancías en consignación. Mercancías en consignación es el comitente cuando envía la mercancía al comisionista para que la venda a través del encargo del mandato que ya mencionamos, que debe de ser figurar en una escritura pública de manera preferente o en su defecto al menos de manera escrita y no de manera verbal. Las ventas efectuadas por conducto de comisionistas, debido a las ventajas que ofrecen, se han constituido en una operación de bastante frecuencia y de suma importancia eh, para las empresas y su aplicación. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, todo se reduce a costos. Si a mí como empresa me sale mucho más barato mandar la mercancía para que un tercero la venda en mi representación con ciertas características, ciertas cláusulas que yo establezca en ese mandato, encargo, contrato, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo voy a contratar a una persona, le tengo que pagar seguro social, le tengo que pagar retiro, le tengo que pagar Infonavit, le tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar impuestos locales
como el impuesto sobre nómina, que ya lo vimos en el capítulo número 22. Tengo que hacer retenciones de impuestos y enterarlos al SAT. Tengo que comprar un terreno, un edificio o rentarlo. Tengo que comprar mobiliario, equipo, computadoras, adaptación de mercado, viáticos, etcétera. Entonces no me conviene. Mejor aprovecho que ya la persona dentro de la misma plaza o fuera de ella, pues ya tiene sus instalaciones listas y a lo mejor al hacer ese análisis me sale mucho más barato pagar esa comisión que traer toda esa carga de gastos y de costos que lo único que va a hacer es que va a mermar mi margen de utilidad. Entonces las mercancías en consignación es una estrategia de ventas o que utilizan las empresas para aumentar su volumen de ingresos de ventas y que obviamente tiene un menor costo y que por lo mismo tiene un mayor margen de utilidad. Si recordamos en el capítulo número 1, cuando veíamos el estado de resultados, hablábamos de ingresos menos costo de ventas y nos da nuestros utilidad o nuestro margen en ventas, o nuestra utilidad bruta, que es ventas menos costo de ventas. Si yo tuviera que pagar gastos de operación como arrendamientos, sueldos, indirectos, etcétera, mi utilidad va a mermar. ¿Qué pasa si yo nada más de gastos de operación tengo o de gastos de venta, dentro de los gastos de operación tengo la comisión? Pues simplemente le voy a pagar un porcentaje menor que todo lo que me representa tener esos egresos, ¿ok? Y reitero, pues solamente va a aumentar mi utilidad si lo hago de esta manera. ¿Qué son las mercancías en consignación? Así, para acabar pronto, son las mercancías que la empresa remite, manda, envía a una persona llamada comisionista para ser vendidas por cuenta de él, por cuenta del primero o del comitente y de acuerdo con las instrucciones estipuladas por él, donde dentro de lo que viene siendo el mandato, encargo o contrato. ¿Qué asiento contable se hace cuando yo como comitente le envío a una persona mercancía para su venta? Ya dijimos que el comisionista lo registra en cuentas de orden. Los lotes de los carros, todo lo que tienen, muchos lotes tienen ahí mercancía en consignación que se les envió por parte de los comitentes. Y dice, ¿sabes qué? Si tú me lo vendes, yo te pago una comisión. Pero yo como comitente, si yo soy una persona moral y le voy a mandar, perdón, a otra persona moral para que venda mercancía, disculpen un poquito malo el agrícola, ¿qué asiento contable tengo que hacer? Ya vimos la contabilidad del comisionista, pero en la contabilidad del comitente, dentro del activo circulante, recuerden que el activo se clasifica en circulante fijo y diferido de acuerdo a su mayor y menor grado de disponibilidad, que también vimos en el curso de contabilidad 1. Es caja y bancos, clientes, mercancía. ¿Por qué la mercancía se clasifica como circulante? Porque técnicamente tiene una rotación constante y es de rápida conversión en efectivo. Cuando yo mando, si voy a volver a poner un ejemplo, yo tengo 500,000 pesos en mercancía en la cuenta de mercancía o almacén, como lo quieran ver dentro del activo circulante. Pero de esos 500,000 pesos yo voy a mandar 250,000 pesos a un comisionista para que él la venda en mi representación, por lo cual yo le voy a pagar X cantidad de dinero de comisiones. ¿Qué asiento contable hago? Si recuerdan cuando hablábamos de las cuentas colectivas o de control, hablábamos que la cuenta de mayor puede tener varias subcuentas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abríamos eh, una subcuenta dentro de esa cuenta de mayor que se llame mercancías en consignación. De manera que cuando saquemos un reporte de las mercancías podamos detectar cuánta mercancía tenemos físicamente en nuestro almacén y cuánta mercancía tenemos en consignación. Cargamos a la cuenta de mercancías en consignación y abonamos a la cuenta de mercancías físicas o mercancías propias o mercancías en almacén. ¿Para qué? Porque por un lado estamos aumentando y estamos diciendo, ojo, 250,000 pesos lo tenemos en otra parte porque está en consignación, y por otro lado tenemos la cuenta de mercancías, disminuimos la cuenta de mercancías generales porque ya físicamente no la tenemos, pero sigue siendo de nuestra propiedad. ¿Ok? Ese es el asiento contable que se hace. Si se fijan, tenemos el mismo saldo, nomás que lo tenemos segmentado. Una parte lo tenemos físicamente en el almacén y la otra parte la tenemos en comisión por parte de un tercero.
Obviamente, si se fijan, al hacer estos registros contables, aquí sí estamos afectando el patrimonio de la empresa, simplemente lo estamos segmentando. En la contabilidad del comitente no se registra en cuentas de orden. ¿Por qué? Porque sí forma parte de mi patrimonio o de mis derechos o de mis bienes, esa es mercancía. ¿Sale? ¿Qué procedimientos se tienen para registrar las operaciones inherentes a las mercancías en consignación? Básicamente son los mismos procedimientos para las mercancías que se utilizan de manera general, que es el procedimiento global, el procedimiento analítico y los inventarios perpetuos. Vamos a mencionar cada uno de ellos así de manera muy global. ¿En qué consiste este procedimiento global? Este procedimiento consiste en registrar en una cuenta denominada mercancías en consignación todas las operaciones relacionadas directamente con el envío, administración y venta de las mercancías a comisionistas. La cuenta de mercancías en consignación tiene un movimiento muy semejante al de las mercancías generales, que es lo que les mencionaba ahorita. Por lo que respecta a su saldo, pues es un saldo deudor y representa el inventario final de mercancías en consignación una vez que se le ha cargado la utilidad neta obtenida en la venta de las mercancías en consignación. Es una sola cuenta, aquí no tiene mucho tema. ¿Qué cuentas, esta cuenta de mercancías en consignación dentro de este procedimiento global, qué movimiento tiene o qué afectaciones contables tiene? Se carga del precio del costo de las mercancías remitidas en consignación, que ya dijimos que allá se va a registrar una cuenta de orden, también del importe de los gastos que origine la remesa de mercancías, del importe de los gastos que el comisionista efectúe por cuenta del comitente, que es quien remite la mercancía, para la administración y venta de las mercancías a él consignadas, del importe de la comisión a favor del comisionista y al finalizar el ejercicio de la utilidad neta en la venta de mercancías en consignación. ¿Cuándo se abona esta cuenta? Del importe de las ventas efectuadas, cuando ya el comisionista haya efectuado dichas ventas, del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe de presentar en el balance general dentro del activo circulante, que es lo que les mencionaba ahorita. Le cargo a mercancías en consignación y le abono a la cuenta de mercancías en generales, y todas estas, aquí viene cuál es el movimiento de cada una de las cuentas. Son cuentas reales, son valores reales, y obviamente al igual que las cuentas de orden, debe de cumplir con la regla de la partida doble. Existe otro procedimiento que es el procedimiento analítico. Este se emplea, cuando se emplea este procedimiento, las cuentas que se utilizan en la contabilidad del comitente para registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación son las siguientes: mercancías en consignación, venta de mercancías en consignación, gastos de venta de mercancías en consignación, y el movimiento y saldo de cada una de estas cuentas es el siguiente. Mercancías en consignación se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista y se abona por dos conceptos: del costo de las mercancías devueltas por el comisionista y al finalizar el ejercicio del costo de ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo o la naturaleza de esta cuenta debe de ser deudora y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual debe de presentarse dentro del balance general en el activo circulante. La siguiente cuenta, que es venta de mercancías en consignación, se abona del importe de las ventas efectuadas por el comisionista y se carga al finalizar el ejercicio del costo de las ventas efectuadas por el comisionista, así como también al terminar el mismo del importe del saldo de la cuenta de gastos de venta de mercancías en consignación que se hayan originado por la misma. Su saldo durante el ejercicio, el saldo de esta cuenta es, su saldo durante el ejercicio es acreedor y representa el importe de las ventas efectuadas por el comisionista al terminar el ejercicio, después de haber recibido el costo de ventas y los gastos de venta de mercancías en consignación, y podrá ser deudor o acreedor. Si es deudor, representa la pérdida. Hay que recordar que cuando tenemos dentro de un resultado, vamos a llamarle resultado a un estado de resultados, si tenemos una pérdida es de naturaleza deudora porque tiende a disminuir la utilidad. Si tenemos una utilidad, como su nombre lo dice, tiende a aumentar el capital. ¿Okay? Entonces es importante ahí tenerlo como concepto. Y si es acreedor,
la utilidad neta, cualquiera que sea su saldo, se debe traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias, que es otros productos dentro del estado de resultados que vimos en el curso de contabilidad 1. Perdón. Gastos de venta de mercancías en consignación se carga del importe, esa es otra cuenta, de los gastos, fletes y acarreos, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones que originan la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuadas por el comitente o por el comisionista, en el último supuesto solo que sea por cuenta del comitente. Su saldo es deudor y representa el importe total de todos los gastos efectuados por la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación, y al terminar el ejercicio dicho saldo se debe traspasar a la cuenta de ventas de mercancía en consignación. Tenemos otro procedimiento que es el procedimiento de inventarios perpetuos. Ya vimos el global, el analítico. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el importe del inventario final de mercancías en poder del comisionista y además la utilidad o la pérdida obtenida en la venta de mercancías en consignación. Las cuentas que se establecen para registrar las operaciones relacionadas de manera directa con el envío, administración y venta de las mercancías en consignación son las siguientes. Mercancías de consignación, se fijan, estas se utilizan los tres procedimientos. Se carga del costo de las se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista, se abona o se acredita del costo de las mercancías devueltas por el comisionista y del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Uno es para decirle ya te lo mandé y el otro es para disminuir tanto, para determinar su costo tanto de las mercancías devueltas como de la mercancía que ha sido remitida nuevamente al lugar de origen. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe de presentar en el balance general dentro del activo circulante. Es el mismo caso para los tres métodos. Costos y ventas de mercancías en consignación, se carga del costo de las mercancías efectuadas por el comisionista y del importe de los gastos, fletes y acarreos, seguros, almacenaje, propaganda, comisiones, etcétera, que originan la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuados por el comitente o por el comisionista. Se abona del precio de la venta de cada una de las mercancías vendidas por el comisionista. Su saldo puede ser deudor o acreedor, aquí también es importante comentarlo, quien según sea mayor o menor el importe del costo y los gastos que el precio de venta de las mercancías vendidas, que pues por lógica no vamos a vender una mercancía para tener una pérdida, o sea, con un saldo deudor. Cuando es deudor representa la pérdida neta en la venta de mercancías en consignación y si es acreedor la utilidad neta. Cualquiera que sea su saldo se debe traspasar en la cuenta de pérdidas y ganancias por ser cuentas de resultados. ¿Qué tenemos como resumen de este capítulo? Que a diferencia de la contabilidad del comisionista, las cuentas, la mercancía que remite el comitente, sí se debe de registrar dentro de las operaciones que afectan el patrimonio, en este caso las cuentas de activo correspondientes en el activo circulante en el caso de las mercancías, que obviamente por los ingresos que nosotros vamos a obtener y de las remesas que tengamos por parte del comisionista, sí tenemos que registrar o hacer el traspaso correspondiente a la cuenta de pérdidas y ganancias y que existen tres métodos para poder llevar a cabo el control de estas mercancías en consignación. Entonces, si se fijan, son capítulos que van muy relacionados, son capítulos que se entrelazan, pero lo importante es de manera global decir que todas aquellas mercancías que existen o que se le remiten a una persona, en el caso de los comisionistas, para su venta, el comisionista lo registra en cuentas de orden y en el caso del comitente lo registra en cuentas reales o en valores reales, que para que pueda llevarse a cabo el encargo se tiene que formalizar con cláusulas y que se protocolicen estas cláusulas a través preferentemente de un notario público para que no haya duda de cómo va el comisionista a vender estas mercancías por cuenta del comitente. También es importante comentar que este tema de mercancías en consignación es una manera de hacerse un mayor margen de utilidad en las ventas, sobre todo cuando no queremos utilizar fuertes desembolsos de dinero que obviamente van a menguar la utilidad
de la empresa, ya que si lo hacemos de manera directa nosotros, pues podemos por ahí tenemos que tener desembolsos más fuertes por temas de arrendamiento, salarios, etcétera. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo respecto a estos dos temas. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario respecto a la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a este tema o estos dos capítulos? Gracias, Edgar. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Sí, esas diapositivas ahí están en la plataforma. Las dos están ahí. Ah, ok. No, no te preocupes. Mañana la subo. La del capítulo 4 la subo mañana. Si nada más estaba una, ahorita subo la otra. O mañana temprano. ¿Sale? ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario respecto a este capítulo? A estos dos capítulos. No. Bueno, les agradezco mucho su atención. Les encargo mucho su tarea para este próximo domingo, perdón, 24 de marzo. Recordándoles que la próxima semana no tendremos sesión síncrona de aprendizaje. Nos veríamos hasta el próximo 2 de abril, que es martes, a la misma hora, a las 8 de la noche, donde veríamos el capítulo número 5 que habla de las cuentas en moneda extranjera, para ver cuáles son aquellas operaciones que se hacen con una moneda distinta al peso, que es nuestra moneda nacional. Recordándoles también que del 25 y hasta el 7 de abril, por ahí va a estar aperturado la parte de lo que viene siendo tanto el trabajo de regularización como el video de puntos extra para aquellos alumnos que quieran regularizar su examen parcial o que quieran mejorar su calificación. ¿Ok? Estas actividades son opcionales, no son obligatorias, no van a disminuir su calificación, pero sí les ayudaría en dado caso de que quieran regularizarse, que quisieran recuperar de alguna otra manera el curso para no tener que irse a un examen extraordinario. Si ya no hay ningún comentario, les agradezco mucho su asistencia, su participación y nos vemos el próximo martes 2 de abril para continuar con nuestro penúltimo tema de este curso de contabilidad 2. Les encargo mucho su tarea esta semana y reiterándole a aquellos alumnos que quieran llevar a cabo estas dos actividades opcionales, estarán abiertas a partir del próximo lunes. Cualquier duda que vayan teniendo, ahí estoy en la plataforma, a veces trato de contestar a la brevedad. Ahorita no tenemos ninguna tarea pendiente de evaluación. Ya nomás quedaría lo que se vaya a presentar esta semana, pero ya quedaría a más tardar el lunes de la próxima semana ya evaluada en su totalidad. Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos el 2 de abril a las 8 de la noche. Muchas gracias y que estén muy bien. Saludos.